Buenos días, hermanos. En este día vamos a ver una historia del mensaje de salvación cuando es recibido de manera positiva. Precisamente esta semana yo estaba recordando una historia de un avivamiento donde un misionero canadiense llamado Jonathan Goforth. Recordé esta historia porque tengo un amigo misionero que es canadiense y le dije, ¿has escuchado alguna vez acerca de Jonathan Goforth? Y me dijo, no, en lo que yo le estaba compartiendo acerca de su vida, este hombre, Jonathan, desarrolló una serie de avivamientos en Corea y en China. Entonces yo le estaba comentando que él escribió la manera en cómo se llevaban a cabo esos avivamientos. Y él hizo una afirmación, empezó a leer literatura acerca de los avivamientos y dijo, yo creo esto, yo sé que si nos consagramos a Dios y si buscamos un avivamiento, Él lo puede mandar. Y describe muchas situaciones en las cuales en iglesias habían confesiones de pecados, habían derramamientos especiales del Espíritu Santo para traer a conversiones, almas a Cristo. Y yo le decía a mi amigo, hay una historia increíble donde él relata de un, un hombre en China que tenía muchos deudores. Él se dedicaba, parece ser que a las apuestas, a juegos. Entonces, un día se levanta y tenía un burro. Esto fue a inicios de 1900. Entonces, pues dice, se ensilla el burro, se sube y dije, voy a ir a una aldea, digamos, que está hacia el este. Entonces, ese burrito empieza a caminar y justo antes de entrar a la aldea se detiene y él se extrañó, entonces pues yo creo, insistió un poco en decirle, en impulsar al burrito que entrara en esa pequeña villa, pero no le hizo caso. Entonces fue un día muy extraño para él y después le dice, no, pues vamos a otro pueblo que está hacia el sur. Entonces empieza a agarrar un camino que va hacia el sur y sigue avanzando y de pronto también justo antes de entrar a ese pueblo, a esa villa, se detiene el burro y otra vez él se empieza como que a extrañar, a desesperarse un poco, trata de darle órdenes de que ingrese, pero ese burro no entra. Una especie de repetición de la historia de la burra de Balaam. Este animal de toda su vida no le estaba haciendo caso a este hombre. Y creo que hace un tercer intento y ahora dice, pues voy a otra aldea del oeste. Allá también me den dinero. Pasa exactamente lo mismo. No entra el burrito a aquella aldea. Y él ya está muy extrañado y dice, bueno, pues voy a dejar que tú me lleves a donde se te dé la gana. Yo tengo tantos deudores que a cualquier aldea que tú vayas, cualquier camino que tú quieras agarrar, en aquel lugar me deben dinero. Este es un día de cobro, entonces voy a dejar que tú tomes la decisión. Y el burrito, hermanos, avanza y entra a una aldea, pero se detiene exactamente en una iglesia donde había un avivamiento. Jonathan Goffo relata esta historia porque este hombre dice, a mí se me hizo tan increíble cuando yo llego a esa iglesia y había mucho ruido, estaban confesando pecados, estaban llorando y yo sentí una gran atracción y de hecho pues también fue muy extraño que mi burro se para exactamente enfrente de esta iglesia donde tú estabas teniendo los avivamientos. Él entra, recibe el mensaje de salvación, confiesa sus pecados y viene a los pies de Cristo. Y yo reflexionando, recordando esta historia en esta semana, pues veo que Jonathan Gofford fue alguien que se consagra a Dios. Él quería alcanzar almas para Cristo. Le interesaba mucho el arrepentimiento de pecados y que comprendieran el mensaje de salvación. Y este tipo de historias, hermanos, la vemos exactamente aquí en el libro de los Hechos. Y vamos a ver este mensaje que yo he titulado El mensaje de salvación recibido. Es el primer
sermón del apóstol Pablo que se registra y es recibido de manera positiva. Este sermón es muy similar el contenido al del apóstol Pedro cuando vemos los primeros capítulos de Hechos y se registran los dos primeros mensajes del apóstol Pedro. Vemos que el mensaje sigue teniendo la misma esencia, pero ahora lo vamos a ver expuesto por el apóstol Pablo. Acompáñame con una oración. Señor bendito, tú nos has demostrado, Padre, que tu palabra es poderosísima. Tu palabra puede traer al pecador al arrepentimiento. Lo hizo en los días del apóstol Pablo. Lo ha hecho a lo largo de toda la historia. Y queremos, Padre, que tú muevas el corazón de tu pueblo para que nosotros también anhelemos ser usados de esa manera. Que nosotros también anhelemos ser portadores de tu mensaje, predicarlo con poder y que se reciba de manera positiva, porque tú sigues siendo el mismo Dios, el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores a través de los siglos. Anima a tu iglesia, Padre, solamente tú lo puedes hacer. Y gracias por estas sorprendentes historias que tenemos aquí en la cual nos podemos deleitar y aprender muchas cosas de ella. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar viendo en el capítulo 13 de Hechos a partir del versículo 13, haciendo un breve recuento de lo que hay de contexto. Dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Empieza la narrativa diciendo que inician un viaje Pablo, Bernabé, pero también se menciona a Juan. Y este Juan es aquel que viene en el versículo 5 de este capítulo 13, que dice lo siguiente: llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este capítulo inicia cuando el Espíritu Santo dice: apártanme a Pablo y a Bernabé, porque yo los voy a enviar, los voy a utilizar. Y oran por ellos, les imponen las manos, pero agarran de ayudante a Juan. Y este Juan, ahora en este versículo 13, dice que se aparta de Pablo y Bernabé. Entonces, Juan, conocido también como Juan Marcos y el autor del Evangelio de Marcos, él es involucrado por Bernabé y obviamente pues también Pablo le da el visto bueno, aunque no es elegido por el Espíritu Santo, hermanos, pero también se le da ese privilegio de ser ayudante. Esta es la palabra que se le escribe aquí, pues un discípulo del apóstol Pablo y de Bernabé. Y ahora que ha iniciado ese viaje misionero donde el Espíritu Santo les dice, tienen que compartir el Evangelio a más ciudades entre los judíos y los gentiles, y de pronto no se nos dice las razones, sino que solamente Lucas narra de manera muy natural que se aparta, ya no continúa con la obra. Solamente sabemos que es una razón desconocida, pero a la vez es negativa. Lo podemos saber porque muchas traducciones, aquí más adelante en el capítulo 15, versículo 38, dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Era un segundo viaje misionero donde Bernabé quería, hay que invitar de nuevo a Juan Marcos, pero empieza ese disgusto. Y la traducción de muchas Biblias dice les abandonó. Entonces un sentido muy negativo en el cual él se aparta. Y quiero que consideremos esto porque Juan, hermanos, desperdició una oportunidad para crecer. Obviamente es muy probable, no era su tiempo, el Espíritu Santo no lo eligió, pero había sido invitado a participar. Y Pablo y Bernabé no tuvieron no se nos dice que se debe de prohibir a aquellos que se quieran involucrar con hermanos portavoces del mensaje de salvación que están confirmados con un llamado especial.
como lo fueron Pablo y Bernabé. Entonces Pablo y Bernabé continúan sin importar que seguramente tuvieron que haberse desanimado, pero ellos obedecen a la voz del Señor y se narra una historia que yo quiero invitarles a que nos adentremos en la audiencia que escuchó este mensaje. Y así como les narré esta historia hace años allá en China, donde ocurre algo sorprendente y el Espíritu Santo está obrando y hay almas que vienen a los pies de Cristo, tratemos de estar ahí, tratemos de estar en esta audiencia que recibe el mensaje de salvación, pero de manera positiva. Así que el primer punto de este mensaje, hermanos, vamos a ver el mensaje de salvación expuesto. ¿De qué se trata este contenido? Dice el versículo 15 y 16. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Era una costumbre, dicen los historiadores, que se cree que estas reuniones en las sinagogas empezaban con esa oración que se llamaba la oración del Shema, donde recibían la bendición de Dios, la invocaban y también leían, ponían lecturas de los profetas y también de Moisés. Ya se habían hecho esas dos lecturas y también se cree que se tenía una predicación expositiva, y en este punto es donde se les invita a los líderes de la sinagoga que estaban encargados de asignar o darle la oportunidad a alguien piadoso, a algún rabí, de tomar la palabra. Recordemos, Pablo estaba de visita, Bernabé seguramente también tenía esa vestimenta de judío, de maestro, el apóstol Pablo, y los líderes de la sinagoga le invitan: ¿sabes qué? Danos una palabra de exhortación. Me gusta esta palabra que traduce la Reina Valera 60, porque exhortación, hermanos, es un mensaje, es un aviso, tal vez una advertencia, con el fin de persuadir, de hacer un cambio en tu vida, de que no siga igual. Entonces, tal vez ellos no se imaginaban que ese día iba a haber algo sorprendente, iba a ser un día fuera de lo común. Entonces, Dios se iba a manifestar en este día, que iba a ser algo en el cual Él se iba a glorificar. Pablo se dirige a la audiencia principalmente de los judíos, pero se nos describe que también habían piadosos, habían prosélitos, habían gente que no eran judíos, pero que anhelaban conocer de Dios. Amaban también al Dios de Israel. Entonces, esta es la audiencia, hermanos. Pero el apóstol Pablo, por lo que vamos a ver, parece que el mensaje lo desarrolla principalmente para los judíos, porque él tenía en su corazón, pues, alcanzar a los de su propia nación, pero también a toda lengua y linaje. El mensaje, ahora que se le da pie al apóstol Pablo la oportunidad de compartir la palabra de Dios, inicia aquí en el versículo 17. Él dice así: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Lo que vemos aquí, hermanos, es que él inicia afirmando atributos de Dios. Sobre todo empieza con su soberanía. Dice: Dios escogió a nuestra nación, escogió a nuestros padres, de ahí forma una nación, y también se revela a ellos con poder. Se revela cuando los saca de Egipto, y también podemos ver que se revela como un Dios misericordioso porque los saca de la esclavitud. Son historias que para ellos eran conocidas, pero nunca dejemos de considerar, hermanos, que cada mensaje que leemos aquí en la Escritura
cada sermón son resúmenes. El apóstol Pablo estaba acostumbrado a predicar muchas horas, a tal grado que se le dormían, por ejemplo, a aquel joven que cae y se muere, y después de que él lo resucita, continúa predicando. Entonces, solamente se nos plantea el bosquejo y vamos a indagar un poco más acerca de qué era este mensaje, pero estemos más que nada pensando cómo lo recibió esa audiencia. ¿Eran judíos? ¿Eran prosélitos? Gente que amaban la religión judía y que anhelaban tener esa comunión con el Dios de Israel. Y él les introduce: el Dios soberano elige a Abraham, elige a nuestros padres, a los patriarcas, y hace una nación, se manifiesta con poder, pero también se revela con paciencia, porque ellos eran pecadores. Ellos, aquí lo podemos ver en el versículo 18, los soportó en el desierto. Es un Dios también de paciencia y de mucha misericordia, porque eran pueblos rebeldes. Se narran tantas cosas que nosotros podemos decir: es increíble que después de ver el poder de Dios, ellos sean una nación que no se entrega por completo a este Dios todopoderoso, que les acaba de mostrar maravillas. Y una vez que introduce su sermón, ahora continúa los versículos 19 y 20. Habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces también se revela como un Dios de justicia, porque él dice: hay naciones paganas que ya me tienen hasta el colmo, su pecado es demasiado, y yo voy a ejercer mi juicio contra estas naciones perversas. Ustedes van a ser mi instrumento. Ustedes van a entrar a esa tierra que yo les voy a dar y ustedes tienen que destruirlas por completo. Nuevamente muestra más atributos de Dios, que es un Dios de justicia, también un Dios de gracia, porque les da una tierra la cual fluye en leche y miel, y la van a recibir, van a servirse de frutos, de viñas, de árboles frutales que ellos no plantaron. Entonces, Dios se sigue revelando también como un Dios de amor, un Dios proveedor y un Dios de gracia, a lo cual nuevamente, hermanos, muestra paciencia, también muestra disciplina. El hecho de que mencione aquí la época de los jueces, yo creo que el apóstol Pablo indagó y les recordó ese periodo de los jueces. Nosotros lo conocemos. Pecaban, entraban en ese círculo donde ellos pecaban. Dios les mandaba a los filisteos, les enviaba a enemigos que los oprimían, y cuando ellos clamaban, entonces Dios enviaba un libertador, había paz. Pero otra vez esa paz se terminaba, pecaban, venían los enemigos, y era un círculo vicioso en el cual ellos muestran su pecado, que lejos de ir mejorando como nación, iban empeorando. Al final del libro de Jueces es un desastre los pecados que se describen. Y Pablo avanza y dice aquí en el versículo 21: luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces nos dice: ellos pidieron a rey, y este rey, Saúl, fue una respuesta que Dios les concede, pero no necesariamente porque era una petición correcta. Era una petición terrible lo que estaban haciendo ellos: quitarse de la teocracia donde él era el Dios que los gobernaba, y decir: queremos ser como las demás naciones, con un hombre, alguien de carne y hueso que nos gobierne. Este pecado fue gravísimo, y el apóstol Pablo se los está recordando para también indagar todo el sentido, porque es lo que se cree que eran predicaciones expositivas, las cuales
Se tomaban las lecturas en hebreo y se traducían y se explicaban en arameo o en griego. Y el apóstol Pablo, con destreza, yo seguramente creo que pudo haberlos llevado aquí a Samuel 12, donde ellos pecan eligiendo al rey Saúl. Dicen los versículos 16 y 18, una vez que ya Dios está trayéndolos a rendir cuentas, Él les dice lo siguiente: tanto Samuel se indigna como Dios, pero lo vemos aquí. Dice Samuel: esperad aún ahora y miren esta gran cosa que Jehová hará delante de sus ojos. ¿No es hora de la siega del trigo? ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, él dará truenos y lluvias para que conozcan y vean que es grande su maldad que han hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para ustedes rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces, otra vez, Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de justicia, es un Dios de ira que la reveló aquí. Les hizo ver una escena terrible en la cual ellos pensaban que iban a morir y le dicen a Samuel: haz que pare, intercede por nosotros, ya hemos entendido que nuestro pecado es tan grande. Y también llega ahora el tiempo a hacer ese contraste donde dice: ellos pidieron a un rey, yo les di a Saúl, pero después se entiende que hace un contraste porque dice: ahora encuentro a David y sé que él es conforme a mi corazón. Ahora esto es diferente porque yo voy a utilizar a él para cumplir mis propósitos. Es lo que viene aquí en el versículo 22 al final: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ya no van a ser más sus deseos, sino que yo les voy a seguir guiando conforme a mis planes eternos. Y de ahí empieza a entrar al clímax el apóstol Pablo. Empieza a mencionar a Jesús por primera vez aquí en el versículo 23. Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Entonces hace esa promesa de que Dios iba a enviar a un Salvador porque lo necesitaba esa nación rebelde. Esa nación que no podía abandonar sus pecados. Y el apóstol Pablo, ahora que ha entrado en el clímax, continúa ahí de la siguiente manera, versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Entonces, hermanos, cada una de estas escenas que el apóstol Pablo está trayendo a través de la historia de la nación de Israel, esta historia que Dios es el autor, en una de estas escenas tan vívidas que el Espíritu Santo estaba obrando, hermanos, y esa audiencia empezó a conmoverse poco a poco. No debemos durar eso. Cada una de estas escenas, cada uno de estos viajes en el tiempo y del comportamiento de Israel, de mostrar los atributos de Dios, eran golpes al corazón de esa audiencia en la sinagoga donde ellos se encontraban. Entonces, al mismo tiempo, les daba esperanza, les confrontaba con su pecado, pero seguramente les está dando hambre y sed de justicia, porque así es la palabra de Dios, bien poderosa para decir: ustedes y yo, como nación de Israel, hemos sido terriblemente rebeldes ante Dios. Hemos sido pecadores, no hemos podido honrar a Dios en obediencia, pero ahora está apuntándoles al Salvador, les empieza a dar esperanza. Entonces, en el versículo 26 continúa ahora: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación.
Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, la cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Entonces, este mensaje es para ustedes, les dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque en Jerusalén ya lo rechazaron. Nuestros líderes religiosos, el Sanedrín, los gobernadores romanos, mataron a Jesús. Ellos lo rechazaron. Entonces, en Jerusalén es rechazado el mensaje de salvación y por eso está llegando a ustedes en este día, en este momento. Y a mí me recuerda, hermanos, una parábola que dijo nuestro Señor Jesús. Vayamos a Lucas capítulo 14, porque se está cumpliendo esto. Solamente es para recordar alguna de las historias, las declaraciones de Jesús que se cumplen en este momento. Dice el versículo 21. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, Lucas 14, estamos viendo la parábola de la gran cena, aquella vez donde alguien dice, bienaventurados los que estén en la gran cena, y Jesús empieza a decirle, ¿saben qué? Había un hombre que quiso hacer una gran cena, manda todas las invitaciones, y sus mejores amigos empiezan a salirles con excusas tan tontas que rechazan esa invitación. Este hombre indignado y enojado le dice a su mayordomo, ¿sabes qué? Vas a invitar a todo tipo de personas para que se llene mi fiesta. Y aquí dice en el versículo 21, cuando leemos, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor acerca de las excusas de los invitados, aquellos que representaban a la nación de Israel, específicamente a Jerusalén, sus líderes. Dice, entonces enojado, el padre de familia dijo a sus siervos, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aquí se está cumpliendo y está diciendo el apóstol Pablo, ¿saben que en Jerusalén nos rechazaron? Por eso es como cumplirse esa parábola donde el siervo, ya el Espíritu Santo está moviendo a su iglesia, está mandando predicadores para que vayan hasta lo último de la tierra y los inviten a la gran cena. Ahora ustedes están recibiendo esta invitación incomparable, el mensaje de salvación. Vamos a ver ahora en el versículo 26, porque él está dando esta exhortación, y ya que explicó todo el clímax, ya que explicó de qué se trata todo el evangelio, de dónde vienen las promesas que apuntan a Jesús, ahora empieza a introducir algunas aplicaciones y o llevando a cabo el objetivo de por qué se le invita. Si tiene una palabra de exhortación, adelante. Y aquí empieza la exhortación, hermanos. En el versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, en el versículo, desde el 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Se detiene Pablo después de explicar todo y ahora sí le dice, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y no nada más a ustedes, también a aquellos que nos acompañan, los prosélitos, los que son gentiles, pero temen a Dios. A ustedes es enviados esta salvación. Y ahora sí dice el 27, porque los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase.
Entonces este mensaje lo rechazaron, ahora es invitado a ustedes y continúa en el 29, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Entonces, Pablo ahora tiene que decirles, es tiempo de que también entiendan que Jesús resucitó. El mensaje de salvación no podemos quitar este punto de ahí. Así lo hizo el apóstol Pedro, así lo hace el apóstol Pablo, ya les ha mostrado poco a poco todo lo que apunta a Jesús, a su muerte, y ahora está en este punto de su sermón en la resurrección. Y ahí también seguramente se detiene algunos minutos y empieza a compartirles sobre todo profecías. Y no olvidemos, hermanos, que la audiencia continuaba con esos corazones ardiendo. Estaban siendo cautivados por ese mensaje. Ahora les trae la resurrección en su contenido del mensaje y ellos permanecen escuchando, hermanos. Esto es importante porque más adelante, unos capítulos más adelante, el apóstol Pablo vuelve a presentar un sermón, pero esa audiencia, en cuanto menciona la resurrección, ahí se terminó de escucharle. Todos se empiezan a burlar de él, lo veremos más adelante, pero porque este punto es muy importante y esta audiencia no interrumpe a Pablo, sino que todavía sigue escuchando atentamente. Y entonces lo que podemos ver es que el Espíritu Santo sigue afirmando el ministerio del apóstol Pablo, lo está respaldando, se nota la investidura del poder de su mensaje y él empieza también a confirmar esa promesa de su muerte, pero de su resurrección, ahora con pasajes de la Escritura. Yo creo que es como que les empieza a mostrar todas las piezas del rompecabezas, se las está armando el apóstol Pablo. Miren, todos esos pasajes aislados, esas citas que entendíamos de una manera pues no muy clara, ahora es bien claro con lo que empieza a explicarles el apóstol Pablo en los siguientes versículos. Dice el versículo 33, 32, y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha hacia nuestros padres. Les está diciendo, eso de que iba a morir y resucitar había sido prometido a nuestros padres, pero no solamente a ellos, sino a nosotros como pueblo. Y dice en el versículo 32, nosotros también les anunciamos el Evangelio 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, de nuestros patriarcas, y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces el Salmo 2 es en el versículo 7, se ordenan tal y como nosotros lo tenemos aquí en nuestras Biblias, así lo ordenaron cientos de años atrás los escribas, y podemos ver que esa es una de las tres citas que el apóstol Pablo les empieza a decir de la resurrección. También dice aquí en el versículo 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Ahora aquí cita Isaías 55:3. De aquí saca literalmente esas palabras. Entonces les digo, tal vez un judío, un piadoso de aquel entonces, tenías estas lecturas, pero no las podías comprender hasta que Pablo comprende la escritura porque tiene el Espíritu Santo, ahora la puede enseñar y les está explicando, les está armando ese rompecabezas enfrente a ellos y les empieza a decir, ¿saben qué? El cuerpo del rey David se pudrió, se fue corrompido, pero el cuerpo de Jesús
no le ocurrió eso. Este cuerpo no está, nunca vio corrupción porque resucitó. Y hay testigos. Nosotros somos testigos. Y Jesús, ahora que muere, resucita, está demostrando que Él vence a la muerte. Y Pablo muestra este evangelio con destreza, está exponiendo las escrituras con, con mucha habilidad, con mucha ayuda del Espíritu Santo, para que toda su audiencia pudieran tener un entendimiento claro del mensaje de salvación. Les dijo quién era Jesús y les dijo ahora que les iba a persuadir a rendirse a Él, a confesar sus pecados. Y quiero que nos hagamos una pregunta aquí, hermanos, para empezar a aplicar algo al final de este primer punto. ¿Te has puesto a pensar si tú también puedes exponer así el Evangelio? De una manera en la cual te dijeran, pues tu audiencia son unos judíos. Tienes que convencerlos del mensaje de salvación. ¿Estás preparado para compartir el Evangelio de esa manera? Y no solamente esa audiencia, también tenía gentiles. Tenía que dar detalles para que ellos entendieran la historia de Israel, si es que no la entendían. Y eso debemos de imitar, hermanos. Eso debemos de tomar y apropiarnos a nosotros mismos en ese sermón, porque todos somos llamados a proclamar el mensaje de salvación, a ser discípulos. Y yo quise detenerme a hacernos esta pregunta: ¿podríamos hacer esto mismo, exponer el mensaje de Dios con tal destreza? Si no es así, necesitas prepararte, necesitas seguir tú mismo entendiendo el Evangelio, estudiándolo, pasar horas y horas en oración, en estudio, para decirle: Dios, quiero entender tu Evangelio para poder exponerlo con destreza, con denuedo, con convicción, porque tú me lo has enseñado. Ahora, hermanos, quiero que vayamos al segundo punto de este mensaje, y yo lo he titulado así como se llama el sermón: el mensaje de salvación aceptado. Ya el apóstol Pablo presentó lo más importante, y aquí empieza ahora sí directamente la exhortación, el desafío a aplicar el sermón a esa audiencia. En el versículo 38 dice lo siguiente: sabed pues esto, varones hermanos, por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ya les presentó a Jesús, desde donde Dios apuntaba a que mandaría el Salvador, su vida, su muerte, su resurrección, y les dice: a él, varones, es a quien tienen que encomendarse para recibir el perdón de sus pecados, porque ya los había preparado en toda la primera parte de su sermón a hacerlos ver que son pecadores. Somos una nación que jamás pudimos librarnos de nuestro pecado a través de la ley de Moisés. Esto es algo que el apóstol Pablo hacía muchos énfasis también en sus cartas. Por ejemplo, lo encontramos aquí en Romanos 3:28, dice lo siguiente: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esa es mi conclusión. Esto es lo que a mí Dios me ha revelado. El hombre se justifica por fe y para nada con las obras de la ley. Y esto es lo que les está aclarando a esa audiencia. Quizás aquí, hermanos, yo creo que empezaron a caer algunas lágrimas a la tierra, empezaron a rodar lágrimas en las mejillas, empezaron a cambiar el ritmo de palpitación de algunos corazones, empezaron a reaccionar, y justo así sucedió con alguno de nosotros. Cuando vienes al Evangelio, cuando vienes y crees el mensaje de salvación,
tu vida es conmovida cuando por fin Dios quita ese velo y puedes ver la inmensión de tu pecado. Te confronta, a la vez te da esperanza. Y esta audiencia ya estaba en ese punto, hermanos. Ellos ya estaban conmovidos por ese mensaje y también seguramente hubieron algunos que no reaccionaron correctamente en este mensaje, porque lo vamos a ver Dios mediante la próxima semana. ¿Qué pasó con aquellos que rechazaron el mensaje? Pero yo quiero que tengamos muy en cuenta en eso. El apóstol Pablo también lo consideró. Me gusta mucho esta parte porque la veo como el mensaje completo de salvación y veo que el apóstol Pablo siempre daba todo completo. ¿Qué hay de aquellos que no estaban reaccionando de manera positiva? Dice así el versículo 40 y 41. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Aquí, hermanos, él cita a Habacuc 1:5, en el cual, en el contexto, está hablando de un juicio terrible para Israel. Lo que quería el apóstol Pablo es también advertirles, dejen de endurecer sus corazones. Dejen de resistirse así como lo predicaban los profetas antiguos. Vengan al arrepentimiento. No rechacen el mensaje de salvación de Dios. Se acaba de cumplir la promesa más importante de la humanidad. Ya Cristo ya vino, Él resucitó, está el mensaje para perdón de pecados. Y si ustedes los rechazan, se van a meter en un gran problema. Recordemos, era una audiencia judía. Ellos entendían bien el contexto de Habacuc 1:5. Yo quiero que vayamos allá para los que a lo mejor no necesitamos refrescarnos un poco la memoria. Es acerca de juicios que iban a venir de la nación de los caldeos, de Nabucodonosor, que iba a destruir a la nación de Israel, a la tribu de Judá y de Benjamín, las dos tribus que habían quedado. Ahora se les describe el juicio de esta manera. Miren entre las naciones y vean, asómbrense, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se las contare no la creeréis. Solamente es lo que registró Lucas aquí en el bosquejo del apóstol Pablo. Pero hermanos, el mensaje de salvación, el evangelio se tiene que exponer completamente. Tú les hablas de la esperanza, les hablas de que son pecadores, pero también tienes que advertirles qué pasa si rechazas ese mensaje. Jesús mismo lo hizo, hermanos. Por ejemplo, cuando Él dio las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y continúa con las demás bienaventuranzas que muchos se quedarían predicando solamente hasta ahí, pero en Lucas se describe, ay de aquellos ricos, porque llorarán. Hay de aquellos que no tienen hambre y sed de Jesús y empieza a dar esos juicios. Y también lo hace al final del Sermón del Monte. ¿Qué pasa si tú no fundas tu vida sobre la roca? Va a venir un juicio, va a ser destruida esa casa y su estado va a ser una ruina. Vas a estar en una condenación eterna. Y el apóstol Pablo también anexa este punto importante a su sermón. Y ahora sí quiero que leamos los de los versículos 6 al 10 de Habacuc para que entendamos cómo se describe este juicio. Dice así, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por las anchuras de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena.
Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. 11. Luego pasará como el huracán y ofrendará atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Se fijan este lenguaje? Es terrible esta nación. Pero hermanos, el Cordero Jesús es infinitamente más terrible el proceder, la manera en la cual Él va a actuar si rechazas este mensaje. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Ese es el mensaje de salvación completo. Entonces, da esperanza, exhorta, llama al arrepentimiento, pero también da una advertencia al rechazo. Y te invito a que tú también consideres que Pablo no se detuvo ahí. Dijo, hasta aquí el Evangelio suena muy bien, vengan todos al arrepentimiento, pero ¿qué pasa si lo rechazas? Pues lo que importa es que tú sepas que necesitas salvación y que va a ser todo feliz. No, el apóstol Pablo fue muy enfático y dejó en claro también qué pasa si rechazas el mensaje de salvación. Te invito a que tú también no lo olvides. Versículos 42 y 43, vamos a ver ahora sí la respuesta de esa audiencia. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Les rogaron, hermanos. Ellos no se amedrentaron por este mensaje, sino que querían saber más. Seguramente también algunos este juicio de rechazo les ha de haber conmovido y dice, ¿cómo me aseguro de que no voy a esa condenación eterna? Necesito que me expliques más. Necesito que me expliques más acerca del perdón de pecados porque yo lo necesito. Necesito que me empapes de este mensaje de salvación porque yo quiero rendirme a Dios. Dice el versículo 43, y despedía a la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos. Siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces podemos ver, Pablo y Bernabé fueron de bendición, hermanos. Y regresemos al inicio de la historia. ¿Quién se supone que debería estar al lado de ellos? Juan Marcos, pero él no estuvo. Él se perdió absolutamente de toda esta respuesta de compartir el Evangelio. Y eso es una carga para mí, hermanos, es lo que yo quiero compartirte hoy e invitarte que no pase lo mismo con nosotros. Tal vez Dios ya te ha invitado anteriormente a unirte a su obra, así como lo hicieron Pablo y Bernabé a Juan Marcos, pero llegó un punto en que tú te apartaste. Yo te invito a que ya no desperdicies más oportunidades. Dios te las ha dado sin duda, hermano. Yo lo creo firmemente. Y tal vez si no te las ha dado, estará por dártelas. Y tal vez si, aunque no sea tu tiempo y digas, pues yo no he sentido una investidura del Espíritu Santo y un llamado especial como Pablo y Bernabé, y la iglesia no me ha impuesto las manos, pero sí se nos invita a colaborar. Y aquellos que el Espíritu Santo apartó como Pablo y Bernabé fue porque nosotros veíamos al inicio de este capítulo, ellos servían, ellos ministraban, ellos amaban al pueblo de Dios, ese es el contexto. Dios llama a aquellos que están activos, aquellos que solamente se ven por debajo del hombro de los demás y quieren servir, ministrar. Acababan de entregar una ofrenda a los de Jerusalén, ellos estaban para enseñar, estaban para servir, para ejercer sus dones. Y a ellos Dios escogió y dijo, ellos se han purificado, ellos aman la obra, apártenmelo. Tal vez hasta también por eso Dios no nos ha hecho ese tiempo especial, ese llamado especial a apartarnos para compartir el Evangelio. Y yo te invitaba al inicio de este sermón que imaginaras cómo sería la audiencia que está ahí con los corazones conmovidos escuchando esas palabras de esperanza, pero también imagínate que tú también puedes ser ese siervo lleno de poder, esa sierva de Dios que comparte con destreza el Evangelio.
Para esto son las historias, hermanos. Y me bendice a mí mucho el libro de los Hechos porque nos está elevando al estándar de Dios del cristianismo si es que nosotros hemos estado abajo. No olvides eso. Entre más congregación, más consagración, vamos a ser más útiles en las manos de Dios. Recordemos, hermanos, esta iglesia de Antioquía que envía a Pablo y a Bernabé fue fundada no por apóstoles, todos ellos se quedaron en Jerusalén, fue fundada por creyentes comunes y corrientes. No tenían algo especial porque no formaban del grupo de los 12 apóstoles o de Pablo. Esto es la iglesia de Antioquía, quienes envía a Pablo y a Bernabé. Y ahora están compartiendo de Cristo a otra audiencia que está recibiendo este mensaje. Nos puede esperar una gran respuesta al mensaje de salvación, hermano. Te puede estar esperando una bendición de que tú veas venir almas a los pies de Cristo y te estás perdiendo esa bendición porque no te estás consagrando a Dios, no estás anhelando ser ese instrumento. Y también, hermanos, obviamente a veces, aunque presentes el mensaje de salvación, va a haber oposición. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante. Hasta aquí quiero que veamos que la palabra de Dios tiene respuesta positiva y eso nos debe de animar, que no vuelve vacía. Oremos, Señor bendito, gracias por tu mensaje, gracias por lo que nos has traído en este día. Y seguimos anhelando, Señor, y en espera de que tu gracia sea derramada una vez más y levantes a tu pueblo para que en estos días seamos siervos, que compartamos con destreza tu evangelio, la historia de redención y que también que tu gracia y tu misericordia, tu Espíritu Santo, obre en aquellas personas en las cuales compartiremos el evangelio. No permita, Señor, que perdamos oportunidades como lo hizo Juan Marcos. Gracias porque tú también eres un Dios de oportunidades y en un futuro le permitiste bendecir también en otros viajes misioneros y también escribir un evangelio. Pero no permitas, Padre, que perdamos más oportunidades nosotros, sino que lleguemos con manos llenas, con frutos para tu gloria. Bendice a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén.